¿Listo? Bueno, entonces vayamos empezando. Entonces, teniendo en cuenta que ya llevamos en funciones vectoriales de varias variables, lo que es el tema de dominio, rango, eh, curvas de nivel y límites. En los límites, pues tenemos evaluar el límite. Cuando el límite, pues debemos determinarlo si existe o no existe, o la comprobación de que ese límite es un valor mediante el teorema del emparedado y la no existencia del límite. ¿Listo? Entonces, eso es importante porque nos da paso al siguiente tema, que es continuidad. Entonces, en una función de una variable, para que el límite exista, la función debe ser continua. Y eso implica que la continuidad, si existe continuidad, es porque el límite existe. Entonces, partiendo de ahí, nosotros tenemos que sea f de x, y, una función de R2 a R, o en general cualquier función que sea tipo de Rn a R, si el límite cuando x, y tiende a, b de f de x, y existe, y aparte tiene un valor L, donde ese valor L corresponde a f de a, b, decimos que la función, pues primero que nada, el límite no solamente existe, sino que la función es continua. Esto implica que f de x, y es continuo en el intervalo a, b. ¿Listo? Entonces, la existencia del límite nos da implica de que la función es continua, ¿vale? Listo, entonces, un par de ejemplitos. A ver, sea la función igual a x cuadrado y cubo menos x cubo y cuadrado más 3x más 2y. Primero, o más bien la pregunta, ¿la función será continua en el intervalo? ¿Será continua en el punto 1,2? Entonces, ¿cómo determinamos si la función es continua en ese punto? Determinamos que la función es continua siempre y cuando el límite, cuando x, y tiende a 1,2 de x cuadrado y cubo menos x cubo y cuadrado más 3x más 2y exista, y particularmente sea igual a la función evaluada en ese punto. Si nosotros vemos que evaluamos en ese punto, finalmente aquí no hay ninguna restricción respecto al límite. Entonces, primero que nada, sabemos de que la función es continua, pero vamos a ver cuánto equivale el límite en ese punto. Entonces va a ser 1 al cuadrado por 2 al cubo, menos 1 al cubo por 2 al cuadrado, más 3 por 1, más 2 por 2. Listo, esto nos va a dar algo del tipo, o organizando todo esto nos va a dar 8 menos 4 más 3 más 4, que finalmente me va a dar algo, me va a dar un valor de 11. ¿Listo? Ahora, evaluando, no solamente el límite existe, sino que el límite también es igual a la función evaluada en ese punto. Bueno, veamos un ejemplo en donde la función pueda tener o no una discontinuidad. Entonces, ejemplo, sea la función f de xy igual a x cuadrado y cubo, perdón, x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, ¿dónde o en qué intervalos la función es continua?
Vemos que particularmente es el límite cuando bueno, vemos que la función particularmente tiene que ser que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser diferente de 0, porque ahí en 0,0 se forma un asíntota producto de que existe pues una indeterminación, o ni siquiera es una determinación, bueno, sí existe una determinación, pero en este caso cuando x cuadrado más y cuadrado es igual a 0, que solamente se da en un punto. En ese punto es el punto 0,0. Entonces, básicamente nosotros tenemos que, vamos a evaluar el límite. Vamos a ver que en este caso la función no puede tomar valores. Es decir, nuestra función va a ser expresada, o miremos a ver, vemos que el límite, esto es igual a 0, o esto será igual a 0, si y solo si x es igual a 0 y y es igual a 0. Entonces miremos a ver qué rollo con el límite. El límite, cuando x, y tiende a 0,0 de x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Esto me va a dar del tipo 0 sobre 0. Miremos a ver si se puede encontrar una función del tipo de que cuando x, 0 sea igual a 0. Vemos h. Vemos lo que hemos visto con los diferentes caminos que vimos en las clases anteriores. Entonces, escojamos el primer camino. Listo, cuando x es igual a 0. Cuando x es igual a 0, este límite me queda la siguiente función. Límite de x, y, cuando tiende a 0,0, siendo x igual a 0, me va a dar menos y cuadrado sobre y cuadrado. Es decir, este límite es igual a menos 1. Ahora, cuando y es igual a 0, el siguiente camino, límite de x, y cuando tiende a 0,0, esto me va a dar x cuadrado sobre x cuadrado, es decir, 1. Menos 1 es diferente de 1, por lo tanto, ¿qué pasa con ese límite? No existe. Y si el límite no existe, pues no será continua en ese punto. Entonces, la función será continua en cualquier punto, siempre y cuando sea x cuadrado más y cuadrado sea diferente de 0. ¿Listo? Entonces, podemos expresarlo de la siguiente manera. G de x como, perdón, f de x será discontinua, será continua en cualquier intervalo diferente de 0,0. ¿Listo? Preguntas. ¿Todo bien? Chis. Permítame un segundito. Listo. Listo. Vamos a ver entonces el siguiente ejemplito. Ahora. Sea g de x igual a x cuadrado menos y cuadrado, perdón, x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, si x, y es diferente de 0,0 y 1, bueno, y 0, si x, y es igual a 0. ¿Esta función será continua? No, como tal tenemos el mismo problema. Cuando x es igual a 0,0, si nos acercamos por x positivo, nos va a dar un valor. Si nos acercamos por y negativo, nos va a dar, o sea, si nos acercamos
Cuando x tiende a 0, porque es cuando tiende, no cuando es igual, va a ser 1 y va a ser menos 1. Entonces, y si vemos esta función, o como tal se denomina función a trozos. Es decir, está definida una parte, luego otra parte más adelante, luego otra parte más abajo. Entonces, esta función tampoco es continua. Tiene el mismo problema la función de arriba. Veamos el siguiente ejemplo. El último de esta parte. Ejemplo. Listo. Entonces, sea f de x a 3x cuadrado sobre por x cuadrado más y cuadrado. ¿Esta función es continua? ¿En qué intervalo la función es continua? En ejercicios anteriores, nosotros determinamos de que, f de x, y. Listo. Entonces, vemos que en 0,0, o sea, x cuadrado, tenemos el mismo rollo. X cuadrado más y cuadrado tiene que ser diferente de 0 para que la función esté definida. Ahora, vamos a ver si el límite existe. Entonces, el límite de x, y tiende a 0,0 de 3x al cuadrado sobre y, x cuadrado más y cuadrado, existe. De hecho, en ejercicios anteriores demostramos que ese límite existe y no solamente existe, sino que es igual a 0. ¿Sí o qué? En ejercicios anteriores, o sea, estoy recordando de cuando empezamos a ver el teorema del emparedado, este fue uno de los ejemplos que puse, ¿sí se acuerdan? Creo que sí. Revísenle ahí y estoy segura que lo. Ahora, 0 será igual para que la función continúe, entonces 0 tiene que ser igual a f de 0,0. Pero f de 0 me da 0 sobre 0, es decir, no está determinada. A pesar de que el límite existe, no cumple con el criterio de que son iguales. Entonces, 0 es diferente, criterio de continuidad. Esto sea igual a f de 0,0. 0 es diferente de 0 sobre 0, es una indeterminación. Entonces, no cumple con el criterio de continuidad. Por lo tanto, podemos decir de que en 0,0, a pesar de que la función existe el límite, es discontinua en ese punto. En cualquier otro punto, miremos, en cualquier otro punto, sea a sobre b. Entonces, el límite, cuando x, y tiende a A, b, siendo a cuadrado más b cuadrado diferente de 0, me va a dar 3a cuadrado por b sobre a cuadrado más b cuadrado. Miremos qué pasa cuando es f de a, b. Entonces, f de a, b, y finalmente esto es una constante, esto va a ser igual a 3a cuadrado por b sobre a cuadrado más b cuadrado. Miremos a ver qué pasa con f de a, b. F de a, b es igual a 3a cuadrado por b sobre a cuadrado más b cuadrado. En cualquier punto que sea diferente de 0, el límite de la función va a ser igual a la expresión de la función. En este caso tenemos de que el límite de x, y cuando tiende a, b de f de x es igual, de f de x, y, perdón, es igual a f de x, y. Por lo tanto, podemos decir de que esta función es continua en cualquier intervalo a, b diferente de 0,0. ¿Listo? Ahora, ¿dudas hasta aquí, chicos? Sin dudas. Bueno, listo. Veamos otro ejemplito de acá. Ejemplo. No último. Sea g de x igual a la expresión que acabamos de hacer.
3x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado. Para x, y diferente de 0. Y 0 para x, y igual a 0. ¿En este caso la función es continua? Sí. ¿Por qué? Porque el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de 3x cuadrado y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado es igual a 0. Y f de x, y, en este caso, viendo esta expresión, es igual a 0. Entonces, estos dos valores son iguales. Límite de f de x. Bueno, cuando x, y tiende a 0, a b, a 0,0 es igual a f de 0,0, por lo tanto podemos decir de que la función es continua en todos los intervalos. Es continua en R2. O sea, en todos los valores a tomar, porque el límite es igual a la función evaluada en esos mismos puntos. ¿Sí me hago entender, chicos? ¿Dudas, comentarios? Tengo duda en esa. No entendí por qué es diferente al ejemplo anterior. Porque esta función, fíjate que esta función en 0 no está definida, pero aquí sí la ponemos porque tenemos una función a trozos. Decimos que cuando x y y es igual a 0, esto es igual a 0. Para cualquier valor diferente de 0, nos venimos con esta función. Pero para cuando x es igual a 0, x y y es igual a 0, o a 0,0, a 0,0, nos venimos con esta partecita de acá. Nos venimos con x es igual a 0, y es igual a 0, y el valor es igual a 0. ¿Sí me dice entender ahorita, Pedro? Sí, ya, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Listo? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Listo? Bueno. La parte de continuidad igual. El límite tiene que ser igual a evaluar la función, y si son iguales el límite y el punto de evaluación de la función, pare de contar. Es continuo y todo bien. Listo. Si no están preguntas, vamos a empezar con la parte bonita, bueno, una de las partes bonitas de este curso de cálculo de varias variables, que son derivadas. Listo. Recordemos un momentito la definición de derivada en el plan, en R a R. ¿Listo? Entonces, yo esto ya lo había dicho anteriormente, ya lo había explicado cuando vimos funciones vectoriales de una variable, hicimos un recorderis. Pues vamos a hacer un recorderis. Entonces, tengo x y tengo f de x. Listo. Cualquier función. No, esta no me gusta. Algo que sea curvito. Está casi igual que la de ahorita. Listo. No, menos así. Entonces, tenemos f de x. Listo. Entonces, si a un punto x que me da f de x, ¿listo? Vamos a encontrar un delta de x tal que me acerque. Un delta de x y vamos a evaluar qué pasa en este f de delta x. En este f de delta x, entonces vamos a encontrar como la recta tangente a la curva. ¿Cómo hacemos para definir esa recta tangente a la curva? Entonces, definíamos de que finalmente esa expresión, a la cual vamos a llamar f, ¿cómo fue que yo llamé? A ver, ¿cómo es que le dicen el libro aquí para...? Bueno, decimos que esa expresión finalmente está dada como el límite, cuando delta x tiende a 0, y a esta partecita de acá le vamos a llamar h. No, perdón, cuando delta x tiende a 0, cuando delta x tiende a 0, d.
f de x menos delta x menos f de x. ¿Listo? Evaluamos este pedazo acá. Vamos a ver cuál es la pendiente de ese valor. Entonces, la pendiente de ese valor va a ser el valor de f de x más delta de x menos el valor inicial sobre, en este caso, delta de x. ¿Listo? Y a eso, esa definición o esa expresión a qué se parece, a la expresión de la derivada, que la expresamos como prima de x. En el caso de funciones de r, n a r, vamos a hacer algo un poquito similar. Para las expresiones de Rn a R, vamos a suponer que la variable de mi interés es la que está cambiando. Las demás variables se manejan como constantes. Entonces, hagámosle de R2 a R. ¿Listo? Es decir, tenemos f de x, y. Y esto es igual a z. ¿Hasta aquí alguna duda? Espero que no. Entonces vamos a hacer de que voy a cambiar x, pero a permanecer con y constante. Entonces y va a ser una constante a la que voy a llamar por ahorita b. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer que f sea x de b, siendo o asumiendo que b es una constante. Entonces yo puedo decir que f' de x, que en este caso de x, b, la va a expresar, ojo chicos, la siguiente nomenclatura. Voy a quitar un poquito la cámara porque tengo delay, ¿vale? Fíjense que nosotros aquí llamábamos a esto f' y era igual a derivada de f de x, ¿cierto? Aquí lo vamos a expresar como una d, pero como torcidita. Esto va a ser la derivada de f de x, y respecto a una de mis variables, solamente x. Y va a ser igual. Señor. Sí, derivadas parciales. ¿Listo? Espérense un poquito. Entonces esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x, y. Wait for me, ¿cómo queda? De f de x. Wait for me un segundito. Listo, de f de x menos delta x. Ay, perdón. F de x. Wait for me. Menos delta x, b, menos f de delta x. O de x, perdón. F de x, b. ¿Listo? Cuando delta sobre delta x. Entonces, esto va a ser la expresión del límite solamente con respecto a una de las variables. Entonces, yo puedo tener f' de, en el caso de f' de y, voy a expresar, voy a hacer en este caso cuando x es igual, puse que y es igual a una constante. Ahorita pongamos en el caso de que x es la constante. Yo no lo quiero poner aquí. Listo. Ahora hagamos el caso en el que x se mantiene constante, que va a ser igual a algo que yo voy a llamar a. Entonces, yo voy a expresar f como a, y. Listo, en este caso, x la manejo como una constante y y va a ser la que varía. Entonces, f' va a ser de a, y, la voy a expresar de la siguiente manera. La derivada parcial de f de x, y con respecto a y. Y fíjense que ahorita está esa expresión o esa d que es como torcida, y esto va a ser igual al límite cuando delta y tiende a 0 de f de a, menos delta y menos f de a, y
sobre delta Y. ¿Listo? Se manejan de la misma manera y así yo puedo decir en general, si una función Rn, si una función tipo f, x, y, z, de la misma manera puedo encontrar f' de z. Entonces, f' de z va a ser igual x, voy a hacer que todas las demás variables sean constantes, entonces me va a quedar a, b y z. Entonces, derivada parcial de f, x, y, z con respecto a z es igual al límite cuando f de a, b, z menos delta z menos f de a, b y z, perdón, sí, de a, b y z sobre delta z. Teniendo en cuenta de que todas las demás son constantes, nosotros ya hemos venido trabajando en los diferentes cálculos, o sea, en el cálculo diferencial de una variable que vieron en cálculo diferencial y en el cálculo que estuvimos viendo de vectoral de una variable, cómo trabajar derivadas. Entonces, en este caso va a ser muy similar, simplemente vamos a hacer de que la otra función se maneja como constante. ¿Listo? Me voy a omitir el tema de límites y voy a ir directamente a cómo hallar las derivadas. Bueno, aquí generalizando. Me queda de la siguiente manera. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Voy a hacer un resumencito acá, pero sí, no se preocupen. ¿Listo? Entonces, generalizando, yo tengo una función tipo de f(x), y, entonces yo puedo tener dos funciones y de hecho en diferentes libros se manejan de diferentes formas, pero usualmente vamos a trabajar nosotros aquí. Derivada de f de x, y respecto a x va a ser igual al límite de cuando delta x tiende a 0 de f de x menos delta x, coma b, menos f de x, coma b, sobre delta x. Listo. Y derivada de f de x, y con respecto a y va a ser igual al límite cuando delta y tiende a 0 de f de x, de a, y menos delta y menos f de a, y sobre delta y. ¿Listo? Y esta es como la... En fin, si tengo más variables, si tengo... si tengo X, Y, Z, W, en fin, todas las que tenga siempre van a ser de la misma forma. ¿Preguntas, chicos? Ok. No, de hecho mañana voy a ir a la universidad y voy a preguntar unas cosillas de eso porque no, supuestamente dijeron y el comunicado oficial que está en la página dice que retomamos el 2 de mayo, pero todavía, ven que la última vez fue muy arbitrario. Entonces, hasta donde sé, ayer estuve mirando la página del ITQ, no había nuevas, o sea, nuevos anuncios. Mm, ujú. Voy. Ya. Es que tiene muchas cosas. Por ejemplo, para mí esta semana fue muy pesada porque toda la semana pasada
y inicios de esta, pues tuve el problema del internet que me estuve quejando. Entonces tenía que buscar dónde podía dar la clase. Entonces estaba molestando a mis amigos así de, o sea, así de dame posada hoy para dar mis clases. Y realmente es algo que no hubiera tenido que pasar si hubiéramos estado en la presencialidad. Pero eso no es culpa de la universidad, eso es culpa de Telmes. Hashtag no contraten Telmes. De hecho, sí, me puse en modo intenso en Twitter y yo creo que eso sirvió porque el lunes empecé toda intensa en Twitter y ya el martes vinieron a arreglarlo. Entonces, creo que sí sirvió la denuncia ciudadana en Twitter. Hasta les dije, los voy a denunciar con la Profeco. Qué fuerte, maestra. No, ya tengo internet ya, pero sí, se pasaron de lanza. Aparte, vaya a ver si uno se demora un día pagando. Ahí mismo te el internet. Y creo que sí vamos a ver si nos cambiamos, porque la verdad el mes está muy, 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 muy horrible. Bueno, veamos un ejemplito. Ahora, nosotros ya sabemos cómo derivar, y ustedes cuando estudian dijeron que, pues que no habían muchas dudas. Y no bueno, y de hecho en este curso no vi muchos huecos en ese rollo de derivadas. Pero vamos a ver cómo trabajar este nuevo concepto de derivadas, que son las derivadas parciales. Entonces, hagamos unos ejemplitos. Ejemplito. Entonces, primero, sea f de x, y, z igual a x cubo más y cubo más seno de x cuadrado por y más z. Listo, entonces vamos a encontrar, determine la derivada de f de x, y, z con respecto a x, la derivada de f, x, y, z con respecto a y la derivada de f, x, y, z con respecto a z. ¿Listo? Entonces, en cada uno de los casos, cuando vamos a derivar con respecto a x, solamente nos interesa mi variable x. Todas las demás las tratamos como constantes. Entonces, hagamos el primer ejemplo. Derivada de f de x, y, z con respecto a x. Entonces, en este caso tenemos de que y y z son constantes. Entonces, como son constantes, esta derivada me va. Derivada de f, x, y, z con respecto a x es. Entonces, me encuentro que la derivada de x cubo, entonces esto va a ser 3x al cuadrado, más 0, porque en este caso solamente y es una constante y la derivada de una constante es 0. Ahora, en la segunda, en seno, sí tengo la variable ahí adentro. Entonces, primero que nada, cumple con lo de la regla de la cadena. Entonces, primero la derivada de seno de x. Entonces, más coseno de x cuadrado por y. Por la derivada interna, que en este caso es 2x por y. Porque aquí sí tengo en cuenta y, porque y es una constante que está multiplicando a mi variable y la manejo tal cual como una constante. Más 0. ¿Listo? Entonces esto finalmente me va a dar que es igual a 3x cuadrado más 2xy coseno de x cuadrado por y. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Alguien con una duda? ¿Todos los demás? Todo bien. Vamos con la siguiente. Entonces, derivada parcial de f, x, y, z con respecto, en este caso, a y. Entonces, en este caso, x es una constante y z es una constante. Mi única variable aquí es y. Entonces, va a ser la derivada parcial
f, x, y, z con respecto a y va a ser igual. La primera me va a dar 0 porque la derivada de una constante es 0. La segunda va a ser la derivada de y, 3y al cuadrado. Aquí vuelvo a derivar. Seno depende de x y de y, entonces derivo, primero que nada, coseno de x cuadrado por y. Ahora, la derivada interna, que es la derivada con respecto a y x es una constante, entonces solamente me queda x cuadrado, más 0, porque z es otra constante en este caso. Todo esto me va a quedar como 3y al cuadrado más x cuadrado coseno de x cuadrado por y. ¿De acuerdo? ¿Dudas, sugerencias, oportunidades de mejora? Miss, ¿por qué ¿Listo? quitó el...? Ah, no, no, nada. ¿Seguro, Emiliano? Sí, no, es que le iba a preguntar que por qué había quitado el x cuadrado, pero no, nomás lo movió adelante. Ah, lo moví adelante, sí. ¿Listo? Y vamos por la última en este caso, que es derivada parcial de f, x, y z respecto a z. Entonces, en este caso, x es una constante y y es una constante. Mi única variable en este caso es z. Entonces, esto me va a quedar derivada de f, x, y, z con respecto a z. Entonces, x es una constante, entonces derivada de una constante, 0. Y es otra constante, derivada de una constante, 0. Seno no depende no depende solamente de x y de y, o sea, depende de una constante. Y seno de una constante es otra constante, entonces esto me va a dar 0. La única derivada que tengo aquí, la derivada de z, es 1. Entonces esto va a ser igual a 1. ¿Dudas, comentarios, sugerencias, oportunidades de mejora? Todos los demás. Ingenieras, ¿alguna duda? No, maestra, todo bien. ¿Listo? Bueno, voy a dejar un segundito aquí por si de pronto quieren copiar o algo. Ya ahorita sí les subo hoy las notas de ayer y de hoy. Y por si tienen alguna duda, pues dejo un minutito para que pronto copien. Si tienen alguna duda, pues me pregunten. Exhorto a que no se queden con dudas. Maestra, me surgió una duda. Pregúntame. En la derivada de respecto a z, en el seno donde pone x cuadrada y, ¿por qué dio 0? Porque x y y son unas constantes. Entonces, si son unas constantes, el seno de otra constante es una constante. En general, en este caso, todo esto es una constante para z, porque no depende de z. Si dependiera de z, lo podemos derivar, pero como no está la variable z ahí adentro, pues por eso me da 0. ¿Sí me hago entender ahorita, Daniel? Ah, sí, ya me quedó ¿Listo? claro. Gracias. Vamos a hacer otro ejemplito. ¿Listo? Si no tiene la variable que me interesa, constante, 0. Listo, vamos a hacer otro ejemplito relativamente facilongo y ya pasamos, ¿vale? Y pues la idea puede hacer varios ejemplitos, no me voy a quedar con unos cuantos, sino con varios ejemplitos. Es que en estos que tengo por acá hay un montón. Y no todos están así facilitos. Thanks for me.
Esta me la acabo de inventar. Entonces, la cosa es que hay una un poquitito más complicadita ahorita y tenemos que verla. ¿Listo? Miss, ¿puedo ver la de arriba rápido? Claro que sí. Ah, ok, ya, gracias. ¿Listo? Entonces, determine las derivadas parciales respecto a cada variable. Parciales de f de x, y, z. Entonces, en el primer caso, derivada parcial de f de x, y, z con respecto a x es igual. Entonces, en este caso, hacemos que y es igual a una constante y que z es igual a una constante. Todo lo que parezca que dependa de y o que dependa de z va a ser una constante. Vamos a verlo aquí. Entonces, esto me va a quedar que la derivada parcial de f de x, y, z respecto a x me va a quedar del siguiente vuelo. La primera parte, o sea, x cuadrado por y depende de x y derivo con respecto a x, todo lo demás va a ser una constante. Entonces esto va a ser 2x por y. ¿Listo? La segunda, logaritmo natural de x, en este caso, logaritmo natural de x por y, claro que está la x ahí, y esto me va a quedar 1 sobre x por z. Como z es una constante, igual me la llevo acompañando la variable. Ahora, por la derivada interna. Entonces, la derivada interna va a ser z. Ahora, más. En este caso, e a la yz depende de x. ¿No? Entonces, esto va a ser 0. Más 2x cuadrado, y cuadrado, z. Porque dejo y, perdón, 2x cuadrado, no, 2x. Porque dejo y cuadrado y z cuadrado quietecitos. Porque son constantes, exactamente. Entonces, en este caso me va a quedar, bueno, son constantes para esta derivada parcial. Entonces, me queda 2xy más 1 sobre x más 2x y cuadrado z cuadrado. Dejémoslo aquí. Tal vez se pueda factorizar algo, pero dejémoslo aquí, ¿vale? ¿Dudas, comentarios, sugerencias, oportunidades de mejora? Vamos con la siguiente. Entonces, la derivada parcial de f de x, y, z respecto a y. Listo, en este caso, x es constante y z es constante. Mi única variable en este caso es y, en este caso particular. Entonces, la derivada de f, de f de x, y, z con respecto a y, donde esté y, voy a derivar con respecto a y. Donde no esté y, eso va a ser constante. Entonces, en la primera parte está y, entonces la derivada de una constante por la variable, pues va a ser la constante, y cuadrado. Más, en este caso, el logaritmo natural de x, z está y. Entonces, esto va a ser c. Listo. Ahora, la derivada de y a la z, entonces va a ser igual a bajo la constante. ¿Cuál es la constante en este caso? Z, e a la yz. ¿Listo? Bajo la constante, por eso z me aparece al lado. Más, entonces en este caso, x es constante y me va a quedar x al cuadrado, 2y, z al cuadrado. ¿Sí o qué? Entonces, esto me va a quedar del siguiente vuelo. X cuadrado más z e a la yz más 2y x cuadrado z cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo, vamos por la siguiente derivada, la otra derivada parcial, derivada de f, x, y, z con respecto a z. Entonces, en este caso, x es constante y y es constante. Entonces, en este caso me va a quedar la derivada de f de x, y, z con respecto a z va a ser igual. Donde esté z, derivamos. Donde no esté z, paila, es constante. Entonces, en el primer caso, tengo que depende de x y de y, que son constantes. Derivada de una constante, 0.
En el segundo caso tengo el logaritmo natural de xz, entonces derivado del logaritmo va a ser 1 sobre su argumento xz, y ahorita la derivada interna, que es x, ¿cierto? Más, en este caso nuevamente tengo y a la z, depende de z, bajo la variable, es decir, bajo y, a la yz. Y la última parte también depende de z, entonces me va a quedar x cuadrado, y cuadrado son constantes, y la derivada de 2z. ¿Listo? Organizando esto me va a quedar 1 sobre z más y a la yz más 2z x cuadrado y cuadrado. Preguntas hasta aquí, ingenieros. Listo. Un par de minutitos para que copien. Igual ahorita les mando las notas. Pero ahorita dame un segundito que ayer ya estuve de afán, pero ya acumulando aquí se las mando. Pinky promesa. ¿Listo? Con otro ejemplo más de estos. Ese ejemplo. Lo mismo pasa con cuando son dos variables, es casi lo mismo. Ya en este caso la otra variable es constante, pero el proceso es exactamente lo mismo. Entonces, f de x, y, z es igual seno a la 4 de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Listo? Entonces, determine las derivadas parciales. Entonces, la primera, derivada parcial de f de x, y, z con respecto a x. Entonces, en este caso, y es constante y z es constante. Entonces, en este caso me queda derivada parcial de f de x, y, z con respecto a x. Entonces, aquí tenemos que aplicar 3 veces regla de la cadena, porque tengo una función dentro de otra función, dentro de otra función. Entonces, la primera es 4 seno a la 3 de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado por la derivada interna, es la derivada del seno. La derivada del seno es coseno de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Por la derivada interna, es decir, por la derivada del ángulo, que en este caso, como solamente corresponde a x, va a ser 2x. ¿Listo? Preguntas hasta acá. Entonces, esto va a ser igual a 8x seno al cubo de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado por coseno de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Listo? ¿Dudas, comentarios, sugerencias, oportunidades de mejora? Listo, vamos con la siguiente. Entonces, derivada de f, parcial de f, y, z respecto a y. Entonces, en este caso, x es constante y z es constante. Me va a dar prácticamente lo mismo. Lo hagamos. Derivada de f de x, y, z con respecto a y. En este caso me van a dar que es igual a 8y seno al cubo de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado por coseno de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Las primeras dos derivadas, como depende las tres variables, van a ser igual. La última es la que depende en cada uno de una variable diferente. Listo. Y lo último, derivada de f, la derivada con respecto a z. En este caso, x es constante, y es constante,
Y en este caso, pues la función de las tres, de las tres, entonces la función en este caso, la principal, depende de las tres variables, entonces me va a quedar muy similar a las de arriba, pero en este caso va a ser 8z seno cúbico de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado por coseno de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Bueno, me quedan 7 minutos y en serio ya me voy a escribir, entonces aprovechamos como para, si tienen alguna duda, mañana vamos a ver todavía un par de ejemplitos antes de pasarnos a propiedades de la derivada. ¿Qué significa derivar o cuál es el significado que le podemos dar a las derivadas parciales y cómo encontrar en este caso o cómo es la derivada de completa de una función? ¿Vale, chicos? Bueno, sin más por el momento, nos vemos nuevamente mañana. Bueno, prendo la cámara para despedirme. Dime. Voy a ver si me deja grabar porque desde Meet, desde Team no me la deja grabar, pero a ver si me la deja grabar de PowerPoint y la subo también al Classroom. Si no, pues las notas van a estar en el Classroom. ¿Listo? Bueno. Chao, chicos. Bonita mañana. Adiós, maestra. Chao, chicos.